Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Cartagena de Indias, en la costa Caribe, en Colombia, desde el Hotel Santa Clara, en el marco del Hay Festival, uno de los festivales culturales más importantes del hemisferio. Y tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Simon Schama, uno de los historiadores británicos, de los historiadores ingleses más destacados del mundo, profesor, entre otras, y en la actualidad de la Universidad de Columbia en Nueva York. Un hombre que se ha hecho célebre por su historia de Inglaterra, se ha hecho célebre también por su biografía de Rembrandt, entre otras muchas cosas, y últimamente por una historia de los judíos, que fue una serie de la BBC y que se ha convertido además en libro. Gracias por estar con nosotros, es un placer. La primera pregunta es, ¿qué tan importantes han sido los judíos en la historia? Probablemente es muy importante y muy bueno también. Antes me habías preguntado, antes de la conversación, por qué no había escrito esto antes o por qué empecé a escribirlo. En ese sentido, es un tema más obvio porque la religión judía es la única religión que el mundo sahoi recuerda. Es algo que recuerda todo. Es servir Auschwitz. Es el hecho para recordar a los hijos sobre el éxodo de Egipto. Y es donde la cultura pierde la fuerza física del poder, no tiene tierras, no tienes territorio, ni unas grandes instituciones, ni gobiernos, ni ejércitos se ven forzados a vivir en la memoria, y eso lo han hecho los judíos en algún sentido. Es como el poder de la mente, del recuerdo y de las palabras. Los judíos, lo crucial de la Biblia es que como si los judíos supieran que iban a estar viajando mucho. Así que la escritura fue algo donde pudieran viajar con su propia memoria en un momento en el que el poder siempre fueron tus raíces, donde estabas tú plantado. Entonces los judíos son los más cosmopolitas. Y eso es importante, pero es una forma trágica de vivir la vida, individualmente como colectivamente. ¿Es esa la razón por la que los judíos han sobrevivido? Los judíos no han construido fortalezas ni castillos, ¿por eso han sobrevivido? Hay un poema maravilloso escrito por un hombre, Busque, quien fue uno de los judíos secretos que salieron de Portugal. Ellos también fueron expulsados de Portugal después de haber sido expulsados de España. Y cuando él llegó, fue creo que en Estambul, él publicó este poema. Él decía que es posible que Dios, que nos ha elegido para la tragedia, para sufrir, porque nos han esparcido por todas partes, pero ese esparcimiento ha sido una bendición porque si hay un tirano o un asesino en algún lugar podemos salir e ir a otro. Entonces puede haber otro lugar donde nosotros podemos encontrar un hogar, y la catástrofe de 1930 fue que todas las puertas, casi todas, estaban cerradas, a excepción de Latinoamérica. Por cualquier razón que fuera, Latinoamérica y Shanghái en China fueron uno de los pocos lugares donde podías llegar en un barco, donde las puertas estaban abiertas en realidad. Así que nosotros, tú y yo, vivimos, y creo que nadie lo esperó, en una era de refugiados, en una era en la que cientos de miles y millones de personas están siendo esparcidas por fuerza o por elección a través del mundo. Y esto lo hace como en un tiempo judío, en cierta forma. Es el momento de que los judíos es que entienden bastante bien, es algo instintivo en realidad. Quiero traerlo al presente. ¿Usted ve alguna solución al conflicto árabe-israelí? Sí, absolutamente, es una solución que ha tenido desde que tenía 10 años. Debe haber dos estados para dos pueblos. Suena como un eslogan político, como del lado de la posición del partido opositor. Pero no hay... Se habla de que la solución de los dos estados estuviese muerta. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es que no pueda haber un estado solo. Ojalá pudiera haber uno, como Martin Buber quería, un único estado en el que los palestinos árabes y los judíos pudieran vivir en la misma comunidad. Eso sería maravilloso, pero no estamos viviendo en un mundo maravilloso, así que la única posibilidad de frenar a la violencia es que cada uno tenga un estado.
Y por eso admiro a Sipia Livni, porque ella salió a la derecha para llegar a esta conclusión. Por ejemplo, personas que yo odiaba como Ariel Sharon, Van Bacon, todos llegaron a la misma conclusión. Israel no puede sobrevivir para siempre como una democracia y ser un ocupador, aparte de toda la brutalidad y la deshumanización. La ocupación deshumaniza a las personas y deshumaniza a los ocupadores. Los judíos especialmente deberían entender esto. Yo no vivo en Israel. No tengo el derecho, pero profundamente creo que esto es verdad. Y eso, Sharon no era liberal, él no era un pacifista, pero él y Bacon, sobre todo Sharon, entendía que la solución entre Israel era terminar, no ser más una democracia o aceptar que debía crear un Estado palestino viable, no había otra forma. No creo que eso vaya a ocurrir mientras yo viva, ojalá ocurriera. Recientemente muchos judíos que viven en Europa se han venido a vivir a Estados Unidos. Usted vive en Estados Unidos. ¿Usted cree que vendrán más judíos de Europa a Estados Unidos por la intolerancia en Europa? Bueno, el antisemitismo también que forma parte. Hay dos lados diferentes. Lo que pasa con el antisemitismo es algo antiguo, de maldad, y es algo original de la parte del cristianismo, que se ha modificado en el antisionismo. Es como un matrimonio envenenado entre los dos tipos. El número de judíos que sale de Francia va a subir, no es algo terrible por el momento, pero la pregunta más profunda es, tanto en América como en Europa, la urgencia de vivir en una comunidad, en culturas, con personas que nos vemos como iguales, blancos, que no sean inmigrantes. Creo que el problema más profundo es un problema en América, en Europa, es que hay un beneficiario urgente y que estás asustado. ISIS, Al Qaeda, la noción de que alguien que creció en tu ciudad pueda hacer un daño terrible con una bomba. Eso asusta a la gente. Pero las tendencias están diciendo, si tuviéramos comunidades con gente que sea solo como nosotros, estaríamos más a salvo. Y sí, lo estaríamos, pero sería una traición terrible a nuestro gran pasado. Y la posibilidad de decir, ayer lo decía yo en la conferencia, de una cohabitación, el deseo de compartir con personas que no son exactamente a ti, con religiones diferentes, idiomas diferentes, un origen étnico diferente. Pasa en Latinoamérica. Hay un tema en cuanto a cómo se trata con el pasado indígena y no hay ninguna parte en el mundo. Los chinos pensamos como la que es la cultura más homogénea, tienen que tratar con musulmanes en el oeste, con radicales que no son étnicamente chinos, así que no hay un lugar donde es un tema global. Quiero preguntarle por la Iglesia Católica. ¿Usted cree que el Papa Francisco es una figura refrescante? Sí, absolutamente. ¿Cómo no puedes quererlo? En serio. Uno concuerda con todo lo que dice, pero es una figura maravillosa cuando alguien sale de una institución que transciende la institución, a los límites de esa institución. Uno quisiera tener una persona que rompa las maneras convencionales en las que una institución se maneja, y él tiene sus instintos irresistibles que a todo el mundo le gusta. Creo que nadie se sentaría con él a hablar con él. Muy pocos políticos han tenido eso. Él no fue el único, no era un papa, fue Bill Clinton, a quien conozco un poco. En cuanto a la visión de los colores primarios, no había nadie loco, desquiciado, intolerante con el que Bill no se sentaría a tomar un café. Eso es totalmente cierto. Pero casi ningún político, incluyendo a su esposa, que me cae muy bien, ningún político tiene eso. Entonces, cuando logras experimentar a alguien que simplemente reescribe las reglas en términos de generosidad humana,
Incluso si no te gusta la religión, debes darle la bienvenida a esa persona y alentarlo y esperar que sobrevivan a cosas malas. Usted tiene 70 años. ¿Cuál ha sido la figura política más influyente en el mundo, más importante en esos 70 años? El más influyente. Bueno, es tan difícil. Quiero decir, esto va hasta mi niñez. Incluso, obviamente, mi niñez fue impresa con Churchill. Él salvó a las dos culturas, tanto a los judíos británicos como a los británicos, y no soy conservador, pero hubo algo extraordinario en su determinación, en su resolución, lo cual fue bastante importante. Nuevamente, es una opción bastante obvia, pero es imposible no admirar a Nelson Mandela, no solo por lo que pasó, pero porque él tuvo todas las razones para estar amargado y vengativo en realidad cuando cambió Sudáfrica. Y él eligió un camino completamente diferente. Con todos los problemas que tenía Sudáfrica en general, fue algo inspirador. Y en el lado judío, Henry Weizmann, que fue una figura trágica porque falló con el movimiento sionista y con David Ben Gurion, pero él pensó que podía ser posible una coexistencia entre los judíos y los árabes, así que yo creo que yo soy el último Weizmann que existe. El siglo XX fue el siglo de las dos guerras mundiales, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo va a ser el siglo XXI? Bueno, los historiadores hacen malas previsiones sobre esto. Habrán dos cosas, obviamente, en las que este siglo ha sido una lucha por el futuro de nuestro planeta. Nada puede ser más importante que eso. Y segundo, la inteligencia artificial, la era digital, la forma de comunicarnos, entre otros, el futuro del idioma, lo que estamos haciendo ahora en la era digital. Esta explosión extraordinaria del universo digital va a ser más fácil o más difícil para nosotros. Nosotros pensábamos, ayer lo decía, que hará unir a todo el mundo y que es algo global. Lo digital es algo global a lo que hay que darle la bienvenida, pero el mundo puede crear sus propios demonios y monstruos. Y la lucha por la verdad y la dignidad humana en el mundo digital es una lucha muy grande. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 con el historiador inglés Simon Schama. ¿Es correcta la forma como Estados Unidos y Europa están combatiendo al Estado Islámico? Es increíblemente algo difícil que manejar, es algo inusual enfrentarse a un ejército que quiere morir. No puede creer eso, ¿no? De que todo el mundo lo quiera. Pero esa acogida de ser mártir lo complica mucho porque no solo no tienen miedo a morir, sino que incitan a morir. Entonces, la diferencia entre ISIS y Al-Qaeda es que ISIS tiene territorios y esto importa por motivos religiosos. La teoría de ISIS, del califato, la gente lo toma como una broma, pero no es una broma, es una teoría apocalíptica del fin de los días que ve centralmente que el universo va a cambiar al mundo dependiendo de la expansión del califato. Entonces su expansión, la expansión de ISIS se produce por medio de acciones violentas contra los ciudadanos. Esto permite que se mantenga su terror. Entonces es muy importante quitarles territorio o al menos contenerlos. Para así sugiere que la profética ideología no es cierta. Lo único de las locuras proféticas de este siglo es que deben cumplir unos calendarios. Y eso es muy importante. Quiero preguntarle por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. ¿Cómo cree usted que los historiadores lo van a describir dentro de 100 años?
Sí, de una manera mucho más amable de lo que como lo hacen ahora. Lo interesante es que su popularidad ha aumentado un poco, no es de manera excepcional, pero está como un 50-50. Esto no ha sido publicado por los medios mucho, pero se opina en las encuestas. He sido un presidente de unas graves consecuencias. El problema de Barack Obama siempre ha sido es que no le gusta la política mucho. Todos los grandes demócratas, todos los grandes presidentes demócratas como Franklin Roosevelt, como Lyndon Johnson, como John Kennedy, como Bill Clinton, en la estación de Jimmy Carter, tiene una... Ellos les gusta un poco suciarse, él era muy santo para este mundo, no le gustaba, entonces se sentía degradado por ello. Pero dado que le resultó muy difícil ser un animal político, ha sido sorprendente todo lo que ha logrado. Nunca había pensado sobre el acuerdo medioambiental, pero nadie se imaginaba que Rusia y China iban a firmar un acuerdo sobre el cambio climático global. Lo más importante, él y su gobierno evitaron que Estados Unidos pues cayese por un acantilado. El desempleo ahora está a la mitad. La industria automotriz, que supuestamente estaba muerta, ha tenido su mejor año en el último medio siglo. Y la sanidad, el acta sanitario, ha otorgado seguro médico a más de 18.000 personas que antes no tenía. Y el principio ese, que era algo fatal, de que las aseguradoras te podían dar la espalda por unas condiciones preexistentes. En otras palabras, si estabas enfermo, porque no te enfrentaste a tu enfermedad. Es monstruoso. Entonces, no será perfecto, ¿no? Pero la ironía es que durante su presidencia las relaciones raciales han empeorado, no han mejorado. Eso lo ha dicho varias veces. Él habló sobre la división, que siempre ha sido, que no iba a pasar. Nosotros, los que estábamos ahí, estábamos muy contentos cuando fue elegido presidente, pero esperábamos que no fuese asesinado. Se me cruzaba en mi mente muchas veces. Y dada la violencia que produce la política, y eso no ha ocurrido. Ha sido uno de los grandes... Por ejemplo, si lo comparas, Kennedy era un gran presidente, pero alcanzó muy pocas metas. La comparación es con Johnson, la verdad, que logró muchas cosas. Entonces será tratado como un gran presidente en la historia. ¿Cómo se explica el fenómeno del precandidato republicano Donald Trump? Estamos descubriendo partes de... Ay, siempre se me olvida el comediante italiano que era muy popular, ¿se acuerda su nombre? De Peiglino. Sí, exactamente, no creo que Donald Trump alcance su talla. La razón es que todo lo que estamos haciendo ahora, la televisión, ha centralizado todo como si fuese un gran pulpo. Entonces la relación entre entretenimiento y la política se está derretido tanto dentro de la política contemporánea. Hay un apetito para el gusto político, que sea muy suave. Política sin la necesidad de hacer deberes. Los deberes son difíciles, aburridos, no sé la diferencia entre el chiíes, suníes. Entonces, querer unas simples, viscerales, sin cerebro. Eso es lo que queremos como votante, eso es muy fuerte. Y eso, él ha atacado eso, él tiene unos discursos muy vacíos, muy populares. Entonces, porque le da licencia a los votantes para que no tenga que ser un ciudadano informado. Entonces, si uno se convierte en presidente, nos tenemos que preguntar ¿en qué se ha convertido la democracia? No es... Aristóteles no iba a estar contento. Si los candidatos fueran Donald Trump y Hillary Clinton, usted por supuesto votaría por Hillary Clinton porque ya lo dijo, ¿o no? Sí, ciertamente, claro, obviamente, votaría por Hillary. Queremos a alguien que sepa algo del contenido del gobierno. Vivimos en un mundo muy peligroso y no nos podemos permitir a Donald Trump. Simplemente, Donald Trump es un autoritario. Los republicanos dicen que no es conservador. Él esencialmente es un autoritario narcisista. William Buckley, el gran conservador intelectual, en una manera
era una persona muy inteligente hace 20 años. Él descubrió, lo descubrí por medio de Twitter, él escribió un artículo que va a venir un día en el alguien que es un narcisista y que se iba a presentar como republicano, y esta persona es Donald Trump. Es increíble. Una pregunta sobre la Unión Europea. ¿Tiene un futuro promisorio la Unión Europea? Necesita reinventarse de manera ideológica. No puede solamente existir como una institución que maneja los negocios. Es primero porque las fuerzas centrífugas de la furia nacional en el este, oeste, norte, sur son tan fuertes cuando las cosas salen mal. Entonces, ¿quién va a hacer esto? Nadie. Está en el horizonte. Personalmente, sería una catástrofe si Reino Unido se retirase de la Unión Europea. Sería una cosa terrorífica. No querría verlo. Hay una posibilidad también de que Escocia deje Reino Unido y que Reino Unido deje la Unión Europea. Entonces sería momento de yo navegar al Pacífico, o puede venir a Colombia. Entonces, el Reino Unido debe mantenerse en la Unión Europea. Absolutamente, en Europa, absolutamente. ¿Debería el gobierno español permitir un referendo independentista en Cataluña? No, no sé, no, yo no sabría decirte. Yo creo que el referéndum escocés es la manera correcta de hacerlo. Llega un punto en el que no puedes forzar a las personas a estar en un estado nacional en el que no quieren estar, y yo creo que Escocia en algún día irá por el propio camino. ¿Quiero verlo? No, quiero una nación mixta. Me gusta el hecho de que los irlandeses, escoceses, galeses no sean los mismos que los británicos. Me gusta mucho. Es una mezcla de distintas culturas, la verdad. Y yo creo que España convertiría en un país tan pobre sin Cataluña. Es tan complicado, todas las complicaciones durante el pasado con la guerra civil se deben mantener. Me encanta Madrid tanto como me gusta Barcelona, pero la identidad catalana es una cosa muy seria. Todo el mundo estamos mirando hacia ello, pero parece que es el caso de que los catalanes entre ellos están muy divididos, como lo están los escoceses, como 50-50. ¿Tendría que haber un referéndum? Sí, probablemente. ¿Tú crees que habrá uno? Yo no creo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 con el historiador inglés muy célebre Simon Schama. Usted escribió un libro sobre Rembrandt. ¿Por qué le llama la atención Rembrandt? Por dos razones, debería decir. Rembrandt realmente descubrió un estilo duro. Él era un revolucionario con lo que hizo en la pintura. No lo ves en todas sus pinturas, pero en muchas podría hacer que la pintura hiciese el trabajo de las ideas. Él siempre pensó en términos del sujeto humano, no en todas, pero en las mejores. Por ejemplo, la idea de Nightwatch es una pintura muy difícil. Mucha gente opina que es muy confusa. Es precisamente la idea de libertad. Un retrato grupal en donde todo el mundo se sienta y sonríe no le interesaba a él para nada. Entonces, Ámsterdam trata sobre la libertad, sobre el caos, la anarquía. Entonces, hay un movimiento que va a salir de la pintura hacia ti. Entonces, técnicamente, estamos en televisión, técnicamente los colores que uno utiliza son muy importantes en una composición. El capitán en esa pintura habla. Él da una orden, pero mientras hace ese discurso, se crea una sombra de su mano sobre su uniforme. Es increíble. Es como Stanley Cooper, Alfred Hitchcock. Es un gran extraordinario, técnicamente un genio. Pero es lo que hace con el espesor de la pintura, es que es sobre su parte más terrenal. El Jewish Bride es una gran pintura, es absolutamente, trata sobre tocar el amor expresado en el toque, cuando uno toca el pecho de la persona amada.
Es una increíble idea y físicamente lo que logró el único otro par de Rembrandt, siendo que Caravaggio ya murió, es Velázquez. Entonces tienes a estos dos extraordinarios genios que te hubiese gustado que se hubiesen conocido el uno al otro, pero no lo hicieron. Ambos tienen un gran intelecto, son genios, son sabios, aportan algo que supuestamente parece muy simple. Estoy a punto de hacer una serie de arte en televisión y quiero poner Las Meninas y Nightwatch como en un diálogo entre ellas. Electrónicamente lo puedes hacer, así que quiero hacer como una especie de una caja mágica con ello. Usted también tiene trabajos sobre Picasso, el pintor español. ¿Ha sido Picasso el mejor artista, el más importante del siglo XX y de lo que va del XXI? Sí, obviamente. Matisse también es muy bonito, pero Picasso otra vez, vuelvo a lo que yo decía antes, la palabra arte significa crear algo simple, crear una pieza de joya, algo opuesto a lo que es intelectual, el concepto, algo conceptual, complicado. Y la idea en la mente de Michelangelo, Leonardo, trajo esa lo noble de traer cosas complejas y de liberarlo por el pincel o la piedra. Picasso estaba así. No hay que extrañar, porque al final de sus días él fue y recordó a Rembrandt. Él era un modernista que le dio la espalda y al final de sus días él estaba obsesionado con los grandes maestros. Él tenía una pintura de Nightwatch y que miraba todos los días. Él es... Él es un... No todo, obviamente. Él pintó también mucha basura. Lo mismo que... también lo dije para Rembrandt. Pero Picasso es un gran pensador. Es como Einstein. Es como Stravinsky. Todo. Él es un curioso de la humanidad. Todo lo que ocurre de una manera tan rápida, una manera con tanta valentía. Él cambia de un tipo de cubismo a otro, de cubismo a unas líneas clásicas y después por un tipo más sensual. Y el Guernica, dejando a un lado los clichés, es una de las grandes pinturas de la historia, si no la pintura. Es brillante, te motiva. Y un poco explica cómo Picasso era un bastardo con las mujeres, una persona tan complicada, pero tienes un sentido extraordinario de la empatía, del sufrimiento de las personas también. David Bowie murió hace pocos días. ¿Era tan importante David Bowie? Para mí fue como si hubiese perdido un amigo que... En parte porque yo nací en el 45, entonces yo recuerdo cuando apareció Bowie por primera vez, a principios de los 70. Entonces, recuerdas, tu vida está marcada. Hunky Dorian, Life on Mars, Space Oddity y... ¿Has visto Lazarus? Es una pequeña obra de arte. Odio a la gente que pide estas tantas demandas. Si te gustan las palabras, si amas las palabras, y esa extravagancia imaginativa, era uno de los grandes compositores de las palabras. Entonces odio. He tenido muchos amigos cercanos, ¿no? Que han muerto hace poco y estoy triste y enfadado. Entonces es como un enfado. Estoy enfadado con Bowie, me lo tomé muy personal. Yo soy famoso por ser muy amigable con la gente. Estaba en un restaurante como hace 20-25 años y ahí estaba Bowie sentado. Y por una vez en la vida era muy vergonzoso para levantarme y decirle, saludarle. Pero cuando abandoné el restaurante, él estaba sentado, entonces dije, por lo menos tengo que saludarle. Y lo hice. Y él me dio la más bonita sonrisa y me saludó de vuelta. Entonces pensé, tú eres un gran héroe. Porque él vio que estaba en un estado de confusión patética. Fue muy dulce. ¿Quiénes son mejores, los Beatles o los Rolling Stones?
Bueno, rechazo. Rechazo, ponerme a un lado o a otro, amo a los dos. Es una de las preguntas que me niego a responder. No querría hacer eso. Son distintos polos, el norte, el blues, Peltry, el blues. Entonces, cojo el quinto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este programa especial sobre el Plan Colombia con el expresidente colombiano Andrés Pastrana y el ex canciller Guillermo Fernández de Soto. Presidente Pastrana, justamente como mencionaba usted, se celebran los 15 años del Plan Colombia. El Plan Colombia fue una iniciativa que se puso en marcha en el año 2000, cuando era usted presidente colombiano y cuando era presidente de Estados Unidos Bill Clinton. Y la idea del plan era combatir el narcotráfico, luchar contra la guerrilla, prácticamente sacar a Colombia de una situación muy grave porque estaba considerada por muchas listas, por ejemplo en la revista Foreign Policy aquí en Estados Unidos como un estado fallido, como lo que se llama un failed state. Bueno, pues hoy el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha decidido celebrar los 15 años del Plan Colombia, ha invitado a una gente a la Casa Blanca, está aquí el presidente colombiano Juan Manuel Santos, invitó también Obama al expresidente Álvaro Uribe, que antecedió a Juan Manuel Santos y lo sucedió, y después sucedió a Álvaro Uribe. Y también ha invitado el presidente Obama a dos expresidentes estadounidenses, a Bill Clinton y a George W. Bush. ¿Usted cree que 15 años después, y después de que Estados Unidos le haya dado 9.800 millones de dólares a Colombia, uno puede declarar que el Plan Colombia fue un éxito? Yo creo que sí. Y creo que sí por varias razones. Primero, Plan Colombia nace en 1998. Una cosa ya es la sanción del Plan Colombia en el 2000. Porque hay gente que dice que el Plan Colombia nace efectivamente en el 2000, no, el Plan Colombia nace inclusive entre la primera y la segunda vuelta presidencial en el año 98 cuando propusimos un Plan Marshall para Colombia, que es lo que se deriva en el Plan Colombia. Segundo, el Plan Colombia, como usted dice, nace precisamente en el objetivo principal es cómo y de qué forma podemos combatir el narcotráfico. Y para esto tenemos que trabajar en 3 o 4 temas que eran fundamentales. Uno, fortalecimiento de nuestras fuerzas militares, porque no teníamos fuerzas militares. Como usted dice, Colombia venía a ser un Estado fallido. El presidente de Colombia, el presidente Samper, no tenía visa en los Estados Unidos porque se había comprobado que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia y lógicamente estaban cerradas las puertas. Segundo, teníamos que trabajar en el tema institucional, cómo fortalecer nuestras instituciones, especialmente la justicia. Y tercero, política social, que es una diferencia muy importante con lo que se está planteando hoy. Nosotros, inclusive antes del posconflicto, ya estábamos implementando políticas sociales que se mantienen. ¿Cuáles son esas políticas sociales del Plan Colombia? Familias en acción, empleo en acción, jóvenes en acción, guardabosques. Y algo que fue fundamental también, dentro del Plan Colombia, algo que no saben muchas personas, es que el Tratado de Libre Comercio en los Estados Unidos era una propuesta a los Estados Unidos del Plan Colombia. Lo que decíamos nosotros lo que no queremos es ayuda, sino queremos es comercio. We need trade, not aid. Era lo que vendíamos a los Estados Unidos. Segundo, nosotros dijimos, vamos a ponernos unas metas en la reducción de los cultivos. Los americanos querían iniciando que fuera el 100% en 4 años, nosotros dijimos que era imposible, que íbamos a trabajar en una reducción de cerca del 50%. Cuando yo llego al gobierno estábamos cerca de los 180.000 hectáreas de cocaína. Sí. Al finalizar nuestro gobierno estábamos entre 80 y 90, habíamos avanzado de forma importante, igual lo hizo el presidente Uribe que llegó a 40, 50.000 hectáreas. Hoy se está tratando de desvirtuar el Plan Colombia porque volvieron a aumentar precisamente las hectáreas, y esto es una crítica que nosotros le hemos hecho al gobierno. La FARC solicita que no haya persecución a la FARC solicita que no haya fumigación, y en tan solo un año, en el 2014, se aumentó en un 40% las hectáreas de coca, y hoy Colombia produce más cocaína que Bolivia y Perú. ¿Y cuál es la preocupación? Que no solamente se aumentan las hectáreas, sí, sino que se aumentaron los ingresos. Por la devaluación que existe en Colombia, en tan solo un año, los ingresos de la FARC por narcotráfico se aumentaron en 40%. Entonces, por eso yo creo que hay que seguir trabajando en el tema de la lucha contra el narcotráfico, fortaleciendo programas sociales y los programas institucionales, pero creo que es muy importante también, y por eso llamamos la atención al gobierno de Santos. Ojo, si nosotros venimos a los Estados Unidos a decir que el narcotráfico es un delito conexo, sí, lo que en Estados Unidos sería un related offense, ¿con qué cara le vamos a decir a los Estados Unidos y al mundo que nos den dinero para combatir el narcotráfico si no es un delito principal? Por eso hay que tener mucho cuidado, porque negociar con la FARC es un caso único. La FARC
reúne dos requisitos que si uno revisa cualquier proceso de paz en el mundo, no hay un grupo que los tenga, que la FARC está catalogado como uno de los grupos terroristas más importantes del mundo y está catalogado como el mayor cartel de la droga. Entonces, hay esa unión que no existe en ningún otro proceso a nivel mundial. Muy bien. Doctor Fernández de Soto, usted participó muy de cerca en las negociaciones cuando se estaba gestando el Plan Colombia. ¿En algún momento fue un objetivo específico, aparte de derrotar el narcotráfico y el terrorismo, derrotar a las FARC? A ver, el Plan Colombia tenía una particularidad y es que fue la expresión de lo que implementamos con el presidente Pastrana de la diplomacia por la paz, que era una estrategia precisamente que tenía los dos componentes, que él ha explicado, el del fortalecimiento militar, en razón de lo que habíamos recibido. Ustedes recuerdan uno de los episodios más difíciles que tuvimos que afrontar recién llegados al gobierno fue la toma de Mitú. Y para contar una anécdota, no había capacidad en la policía ni en las Fuerzas Armadas de Colombia para retomar Mitú. Que es una capital de un departamento. Y frente al mundo, por más pequeño que sea, era la capital de un departamento. Por supuesto, el presidente Pastrana numerosas veces lo había dicho en el discurso del Hotel Tequendama, que fue cuando diseñamos el programa de paz para la campaña, que una mano tendida para negociar, pero la otra firmeza para defender la democracia. Y claro, la diplomacia por la paz que a mí me tocó dirigir jugaba a eso, a buscar en la comunidad internacional el entendimiento de lo que estaba viviendo Colombia, a buscar el apoyo de la comunidad internacional, particularmente en la negociación. Pero probablemente yo tengo que decir que el logro más importante de la diplomacia colombiana en muchos años ha sido el Plan Colombia. Fue una política que cambió ese momento tan difícil que estaba viviendo el país y por supuesto que permitió posteriormente que el presidente Uribe pudiera establecer su seguridad democrática, que el presidente Santos pudiera continuar con la seguridad democrática. Y aquí es donde viene el elemento, Munir, que es fundamental. Hubiera sido imposible pensar que el Congreso de los Estados Unidos hubiera apoyado y hubiera aprobado el Plan Colombia sin que hubiera existido un esfuerzo de paz por parte de los colombianos. Esa simbiosis demuestra que, de un lado, queríamos derrotar en la mesa o en el campo de batalla a las FARC, pero sin duda el apoyo bipartidista y la política de consenso al interior del país, que no fue fácil de conseguir, demostró la bondad de una política de consenso y una política pública como ha continuado hasta hoy. Presidente Pastrana, el presidente Juan Manuel Santos desde hace poco más de 3 años lleva adelante negociaciones de paz con las FARC, con el grupo guerrillero en La Habana, un conflicto que empezó en los años 60 y se han incluso fijado una fecha límite para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, que sería el 23 de marzo. Eso es lo que se ha establecido hasta ahora y así lo anunciaron Santos y Timochenko, el jefe de las FARC. Pero la pregunta aquí es esta: hace 15 años, cuando usted se sentó a diseñar el Plan Colombia con Estados Unidos, ¿usted pensó que 15 años después iba a haber negociaciones de paz o la idea era derrotar militarmente a las FARC? No, la idea era hacer la paz. Y por eso, ya lo dijo aquí el canciller, cuando yo me siento en la mesa de negociación, yo le digo a Marulanda, Marulanda, yo voy a crear un ejército para la guerra o un ejército para la paz. Y de usted depende, de la FARC va a depender. Yo no sé si usted leyó un comunicado hoy de las FARC, que es muy agresivo contra nosotros, que nos dice, Pastrana no nos consultó el Plan Colombia. Tienen toda la razón, toda la verdad. Y eso fue lo que le dijimos nosotros a tiro fijo. Ojo, vamos a buscar la paz. Estamos dispuestos a hacer la paz, pero estamos dispuestos también de fortalecer nuestras fuerzas militares como nunca antes en la historia. Y yo creo que esa política de Estado, yo creo que la gran lección que nos deja el Plan Colombia es que cuando en Colombia tenemos política de Estado, cuando nos ponemos de acuerdo, los colombianos logramos programas exitosos como el Plan Colombia. El Plan Colombia genera las bases para la política de seguridad democrática. Sin Plan Colombia no hubiera habido política de seguridad democrática porque no teníamos con qué hacer la guerra. Y sin seguridad democrática y sin Plan Colombia
no se hubieran sentado de nuevo las FARC en la mesa de negociación como lo están haciendo. Y tal vez un agregado, Juan Carlos, y es que el presidente Clinton entendió muy bien la tesis de la corresponsabilidad global en la lucha contra el narcotráfico. Y el mejor ejemplo, yo no conozco uno reciente que haya sido exitoso, de una política de corresponsabilidad internacional fue el Plan Colombia. Los Estados Unidos le dieron una gran lección al mundo, pero Colombia también aportó en esa política de corresponsabilidad global, y yo creo que en buena parte hoy en día la comunidad internacional tiene que recordar que su presencia es esencial para garantizar lo que viene. El día que se firme el acuerdo de paz, que esperamos con ilusión que se firme y se firme bien, la agenda de Colombia será otra. Gracias por haber estado aquí. Andrés Pastrana, presidente de Colombia, Guillermo Fernández de Soto y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.